El presente documental de arqueología cognitiva aborda el misterio de cómo los hechiceros huancas del antiguo Perú lograron descubrir conocimientos tecnológicos para crear rocas artificiales, sin contar con conocimientos científicos sobre los geopolímeros. La crisis epistemológica de la psicología actual impide explicar las diferentes formas de percibir la realidad de los hombres de otras épocas y culturas, en particular, las maneras de descubrir significados ocultos sin contar con métodos científicos modernos. Desde la psicología ecológica de James Jerome Gibson, analizamos cómo los sistemas perceptivos de los antiguos hechiceros huanca les permitió crear rocas artificiales. Joseph David Dobbits, Louis Wamamu y Ralph David Dobbits demuestran científicamente que los megalitos de los monumentos de Tiwanaku, Pumapunku, Bolivia, son rocas artificiales, geopolímeros, construidas en el año 600 después de Cristo, hace 1400 años. Por lo tanto, no han sido talladas con tecnología desconocida ni construidas por extraterrestres. La civilización Tiwanaku proviene de la civilización huanca del Perú. Un descubrimiento etnológico demuestra que los hechiceros de la tradición huanca usaban una disolución química de material de piedra por extractos de plantas, ácidos carboxílicos. Según David Dobbits, este hallazgo debe de llenar de orgullo a los pueblos originarios porque demuestran la capacidad de inteligencia humana. Los megalitos de Pumapunku pesan de 130 a 150 toneladas. Por lo tanto, es imposible que hayan sido arrastradas desde las canteras que están a más de 100 kilómetros de distancia. Lo que sí es posible es que hayan sido construidos en el mismo lugar a partir de geopolímeros. Las muestras analizadas con microscopio óptico, radiografía de difracción X y microscopio electrónico de barrido demuestran que las composiciones químicas de las rocas geológicas de los monumentos de Kawasani, Amarillani, Cayamarca y Pumapunku contienen prácticamente las mismas proporciones para todos los ingredientes, excepto el sodio. El sodio fue traído desde el salar Uyuni, la laguna de Cachi en caravanas de llamas. Estas caravanas son famosas e iban desde Tiahuanacu hasta San Pedro de Atacama, a 750 kilómetros de distancia. Las estructuras en forma de H muestran un corte perfecto de 90 grados y de superficie muy lisa, algo imposible de hacer con las herramientas de piedra de la época, porque la dureza de las estructuras H es de 6 a 7 mos, como el cuarzo. Los arqueólogos desconocen las técnicas de talla de piedra que se han utilizado. La conclusión es que usaron tecnología polimérica, del modelo de arena húmeda. Las evidencias indican que se trata de un artefacto que se obtuvo machacando arena húmeda en un molde. Así se obtiene una superficie muy precisa, muy limpia, muy plana, y en la superficie se ven burbujas pequeñas, burbujas de aire semiesféricas que se sitúan contra el molde. David Dobbits se quedó atónito al observar la superficie de estos artefactos únicos a través del microscopio óptico. No hay marcas de herramientas. A los arqueólogos no se les había ocurrido observar con un microscopio electrónico. Se observó una materia orgánica en una roca volcánica, lo que va en contra de la naturaleza. Entonces, fue hecho por el hombre porque la materia orgánica está dentro de la piedra. Otro punto, tenemos una superficie muy lisa que podría ser la superficie de un aglutinante y tenemos la mancha oscura. Orgánico, nitrógeno y carbono. Ablandamiento de la piedra caliza con chicha de maíz. El antropólogo peruano Francisco Aliaga investigó las leyendas de los indígenas de la zona de Huancayo, Perú.
Dichas leyendas, que la arqueología no toma en cuenta, hablan de la existencia de una sustancia de origen vegetal para ablandar las rocas. ¿Qué tipo de ácidos obtenemos de las plantas? Los agricultores precolombinos eran bastante capaces de producir grandes cantidades de ácido de plantas comunes en su región, como frutas, papas, maíz, ruibarbo, rumex, agave americana, Ficus indica, Oxalis pubescens. Entonces tendremos ácidos carboxílicos, ácido acético, ácido oxálico, ácido cítrico. Esto funciona perfectamente con la piedra caliza, se desagrega con este ácido orgánico. Las piedras de Pumapunku y el guano tienen los mismos componentes químicos. Se concluye que el aglutinante es el guano, que tiene propiedades adhesivas como el endurecedor de los geopolímeros. Al observar con el microscopio óptico una muestra del monumento Pumapunku y de guano, ambos tienen la misma química. El aglutinante es el guano, que tiene los elementos para una reacción química de propiedades adhesivas como el endurecedor de los geopolímeros. Comparamos el espectro EDS del monumento Pumapunku. Tenemos el carbono, nitrógeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, potasio y calcio. ¿Cómo puede encontrarse cloro aquí? Aquí el guano, carbono, nitrógeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fosfato, sulfato, cloro, potasio, calcio y hierro. Tenemos los mismos componentes, pero en la piedra están diluidos, lo cual es evidente, pero es la misma química. Los estudios de arqueología en Leiden Universidad en los Países Bajos en 2005 por Willem Minkeys demuestran que existieron caravanas de llamas para comercio y negocio del guano entre Lilo y Tiwanaku, subiendo desde el nivel del mar a 3.800 metros de altura. Todo indica que las construcciones incas también están basadas en una tecnología ancestral de geopolímeros. David Dovitz también comprobó que las rocas de las pirámides egipcias son artificiales. A partir de lo mencionado, presentamos el problema de investigación. ¿Cómo los pueblos de sociedades primitivas, sin conocimiento de física, geología, biología ni química, lograron descubrir procedimientos para crear rocas artificiales, lo que hoy se conoce como geopolímeros? ¿Qué tipo de razonamiento permitió descubrir la técnica geopolimérica ancestral usada por los hechiceros Huanca? A lo largo del video tendremos respuestas a estas interrogantes. Marco teórico. Hechicero, según el diccionario de la RAE, es que practica la hechicería. Hechicería es el acto supersticioso de hechizar. El hechizo es la práctica mágica usada por los hechiceros para lograr sus fines. Por lo tanto, un hechicero o hechicera es aquella persona que practica actos supersticiosos de hechizar, es decir, que practica magia para lograr sus fines. Otro concepto es la taumaturgia, que deviene de palabras griegas que hacen referencia a actos milagrosos, maravillosos. Asimismo, se sabe que son actos sobrenaturales o que van más allá de las capacidades humanas, por parte de un agente al que se le considera extraordinario, como un mago, un hechicero, un sacerdote, un santo o incluso un rey. Otro concepto importante es la arqueología cognitiva, que vendría a ser la disciplina que estudia los restos materiales de sociedades del pasado con el objetivo de deducir los sistemas de creencias y procesos de pensamiento que guiaron las mentes del pasado en sus actividades de creación de cultura material, como son los artefactos, edificios, fosos, etc. Pero ¿cómo es que lo hicieron? Esto fue a través de la arqueología cognitiva de proceso, introducida recién en la década de 1990, donde se centra sus estudios en los vestigios arqueológicos de artefactos tecnológicos y de subsistencia con la finalidad de reconstruir la ideología, el pensamiento religioso y la cosmología que sustentan los procesos de toma de decisiones de las mentes del pasado. Ahora, en el caso estudiado, debemos deducir ¿qué tipo de razonamiento permitió descubrir la técnica geopolimérica ancestral usada por los hechiceros Huanca? Otro concepto es la psicología ecológica,
La psicología ecológica rechaza el supuesto cognitivista de la pobreza del estímulo. Esto es, que los perceptores son pasivos y deben valerse de las representaciones mentales, dado que solo tienen acceso a datos sensoriales sin sentido, fragmentarios y falibles. Los perceptores son activos y descubren el significado en la experiencia de exploración, ajuste, orientación y optimización de sus decisiones. Ahora, la tarea de la psicología ecológica es analizar la rica información contenida en el estímulo y cómo orienta al perceptor, la percepción-acción, las invariantes amodales y las utilidades potenciales de los objetos del entorno, o también llamada affordance. Estas ideas fueron propuestas por James Jerome Gibson, desarrolladas posteriormente por teóricos como Eleanor Gibson y Ulrich Neisser. En cuanto al pensamiento mágico, se entiende como un razonamiento precientífico, intentos primitivos de entender y controlar los fenómenos de la naturaleza, internos y externos, asociando inadecuadamente los eventos, animando lo inanimado y antropomorfizando objetos o procesos para dar sentido a lo desconocido. Según Rosin y Nemerov, en el 2002, decimos que algo es producto de la magia cuando está implicada la actividad humana, a diferencia de lo que ocurre con la religión, que apela a un ser divino, y cuando invoca causas que no son consistentes con las opiniones actuales que comparten los científicos occidentales sobre cómo funciona el mundo. Algunos autores clásicos postulan un curso evolucionista o del desarrollo, en el que la magia pasó a ser reemplazada a lo largo de la historia, primero por la religión y finalmente por la ciencia. Contrario al pensamiento mágico, tenemos al pensamiento científico, que según Dunbar en el 2002, se refiere a los procesos de pensamiento que se usan en la ciencia, entre los que figuran los procesos cognitivos implicados en la generación de teorías, en el diseño de experimentos, en la comprobación de hipótesis, en la interpretación de datos y en el descubrimiento científico. El pensamiento científico implica procesos cognitivos como los de inducción, razonamiento deductivo, razonamiento causal, analogía, pensamiento experto y resolución de problemas. El razonamiento analógico consta de la búsqueda de semejanzas. Estas semejanzas pueden ser por analogías o metáforas. Si es por analogías, pueden darse a través del paralelismo entre situaciones diferentes o por inferencias sobre ciertas coincidencias. En cambio, en las metáforas pueden haber atributos que se clasifiquen en estructurales o funcionales, es decir, que quizás tengan las mismas funciones o las mismas formas. Además de los atributos, también cuenta con la inclusión de clases. Un ejemplo de razonamiento analógico es cuando partimos de algo conocido que vendría a ser un caso origen y a partir de ello hacemos una inferencia y llegamos a algo desconocido, que vendría a ser nuestro caso meta. El razonamiento analógico. Según Detlef Hebner en el 2002, el razonamiento analógico es importante en la ciencia cognitiva porque es central en el estudio del aprendizaje y el descubrimiento. La analogía tiene los siguientes pasos relacionados. Primero, búsqueda de semejanzas entre dominios o sistemas diferentes. Segundo, hacer inferencias de que si dos cosas coinciden en ciertos aspectos, probablemente coincidirán también en otros. Tercero, las analogías permiten hacer transferencias a través de diversos conceptos, situaciones o dominios y se utilizan para explicar temas nuevos. Y por último, las analogías, una vez aprendidas, pueden servir como modelos mentales para entender un dominio nuevo. Otro punto en el razonamiento analógico es que en esta se utiliza la resolución de problemas, el razonamiento inductivo, la creatividad y en los procesos de descubrimiento de conocimientos tecnológicos, el saber cómo y científicos el saber qué. Por otro lado tenemos a los geopolímeros. Los geopolímeros son rocas artificiales. El término geopolímero fue acuñado por Joseph Davidovich en la década de los años de 1980 para designar a polímeros sintéticos inorgánicos de aluminosilicatos que proceden de la reacción química conocida como la geopolimerización. Las investigaciones de Davidovich han demostrado que algunas construcciones arqueológicas están hechas con rocas artificiales
con diversas técnicas de geopolimerización. A continuación haremos un análisis de las 4 fuerzas evolutivas en el origen de la filogenética, ontogenética, microgenética e histórico-cultural. Un análisis filogenético implica unidades de tiempo de miles de años, por lo que la evolución de los sistemas perceptuales indica que toda teoría psicológica realmente es una psicología cultural, porque solo es aplicable a un contexto histórico y cultural. En este sentido, las teorías psicológicas occidentales impiden entender las diferentes formas de percibir la realidad y resolver los problemas de adaptación. Por tal motivo, nos cuesta entender cómo los hechiceros de la antigüedad, con su pensamiento mágico, pudieron haber percibido y descubierto conocimientos asombrosos, como los geopolímeros, sin tener a la mano teorías científicas ni computadoras. Además, el hombre moderno que vive en la ciudad, cuyo desplazamiento corporal es mínimo por el sedentarismo, tiene serias limitaciones para percibir de manera directa el mundo y hallar significados ocultos en su entorno. En cambio, el dinámico hombre del campo tiene otros retos de supervivencia y por ende otras exigencias cognitivas, otras formas de razonamiento y otras posibilidades de descubrimiento negados al hombre de la civilización moderna. En ese sentido, aplicamos las ideas de James Gibson, fundador de la psicología ecológica, para entender la evolución filogenética de los sistemas perceptivos, como las actividades, las invariantes amodales y las utilidades o affordance. Por otro lado, la teoría ecológica de la mente en acción, cuya unidad de análisis psicológico es la percepción, acción, atención, nos menciona que percibimos y descubrimos datos significativos a causa de 4 tipos de actividad, entre ellos la exploración, ajuste, orientación y optimización. Con respecto a esto último, Gibson nos menciona que el error de la psicología de laboratorio es estudiar los analizadores sensoriales. No hemos evolucionado con simples analizadores sensoriales, sino con sistemas perceptuales, coordinados gracias a la locomoción para adaptarnos y sobrevivir. Una modalidad sensorial brinda solo datos sensoriales sin sentido. En cambio, el resultado de la actividad de un sistema perceptivo es la percepción, que es significativa. Por lo tanto, en una teoría de percepción basada en la información, el significado es algo que se descubre en la experiencia. Así pues, la percepción, la acción y la atención forman un solo sistema de orientación de la conducta. La especie humana evolucionó coordinando de manera cooperativa acciones para la caza. Filogenéticamente, nuestros sistemas de percepción ejecutan 4 tipos de actividad manifiesta: la exploración, ajuste, orientación y optimización de las decisiones. Las invariantes amodales explica que para un sistema de percepción no hay estímulos adyacentes separados, sino que hay una disposición externa ordenada de energía de estímulo ambiental. Por lo tanto, a mayor actividad en el ambiente, mayores posibilidades de conocimiento. Los sistemas de percepción humana pueden clasificarse funcionalmente en 5 modos de atención abierta, como el mirar, escuchar, sentir, oler y saborear, juntos con el sistema superior de orientación. Además, el aprendizaje perceptual implica captar información para la extracción de invariantes amodales disponibles para más de un sistema perceptivo. En los circuitos de entrada-salida resuenan las invariantes. Resulta fácil, por ejemplo, emparejar las formas de objetos vistos con las formas sentidas con la mano o emparejar el color, el olor y el sabor de los alimentos para decidir si ingerirlos o no. Estas invariantes amodales generan un razonamiento analógico que coadyuva en la formación de categorías y conceptos intuitivos para el pensamiento proposicional. Como se mencionó, las invariantes amodales son producto del emparejamiento de las características de los objetos por semejanza y razonamiento analógico. Las invariantes amodales pueden detectarse mediante cualquier sistema de percepción, aunque las sensaciones varían de un momento a otro. La información no tiene que ser aprendida por asociación o mediada por palabras,
Simplemente la conducta es orientada por la percepción, la acción y la atención. Ahora, lo que la gente y los animales realmente perciben incluye la configuración del entorno, las formas de los objetos, los colores, los olores, los sabores, las texturas, el self, que vendría a ser la propia situación del perceptor y su movimiento a través de la configuración, además los eventos y especialmente las utilidades o affordance, posibilidades de acción efectiva. Veamos ejemplos de invariantes amodales de la hoja de coca. Primero, las invariantes visuales, que nos dice que la luz ambiental reflejada en la hoja de coca evidencia sus propiedades estructurales, una pauta óptica invariable, como forma, color, tamaño y textura. Otra invariante son las ápticas, que vendría a ser la información invariable relevante al tacto activo, como la forma, el tamaño, textura y solidez. También tenemos las invariantes olfativas, donde los quimiorreceptores captan la información invariable, por ejemplo, las claves olorosas de la hoja de coca. Por último, tenemos las invariantes gustativas, que es la acción de morder, lamer, masticar y tragar, la cual brinda información invariable del sabor, valores nutritivos y bioquímicos. Esta información simultánea, affordance, invita al perceptor a la exploración, el ajuste y el descubrimiento de sus propiedades nutritivas, curativas y espirituales. La utilidad potencial o affordance, según Gibson en 1976, la percepción del significado se puede entender con el concepto de utilidad potencial o affordance. Todos los usos potenciales de los objetos, las actividades que hacen posible, son directamente perceptibles. Por ejemplo, las propiedades invariantes de la pauta óptica, la orientación general y la áptica especifican que el suelo hace posible caminar sobre él, que la escalera es escalable, que la taza y la jarra son manipulables y pueden contener líquidos. Los objetos nos invitan a utilizarlos. Nosotros somos actores que nos relacionamos con el entorno. Es así que las utilidades o affordance describen la relación recíproca que se da entre un animal y su entorno. Por lo tanto, varían para los distintos animales dependiendo del nicho evolutivo y del estadio de desarrollo de esto. Las utilidades potenciales o affordance, a su vez, también nos invita a la exploración del ambiente, al ajuste de nuestra acción, a la orientación y la optimización de las decisiones basadas en las invariantes de nuestro aprendizaje perceptual. Los sistemas perceptivos, según Jerome Gibson, son 5. El primero de ellos es el sistema orientador básico, cuya modalidad de atención es la orientación general. Las unidades receptivas son los mecanorreceptores y los receptores de la gravedad. El sentido vendría a ser los órganos vestibulares. El papel que cumple este órgano es el equilibrio en el cuerpo. Los estímulos disponibles para este sistema vendrían a ser la fuerza de gravedad y la aceleración, mientras que la información externa obtenida por este sistema vendría a ser la dirección de la gravedad y el estar empujando. En segundo lugar tenemos el sistema auditivo, cuya modalidad de atención va a ser el escuchar. Las unidades receptivas, al igual que el otro sistema, van a ser los mecanorreceptores. El sentido, el oído. Su actividad será la orientación respecto a los sonidos. Los estímulos disponibles, la vibración que se encuentra en el aire. Y la información que se va a obtener será la naturaleza y la ubicación de los eventos vibratorios. En cuanto al sistema áptico, la modalidad de atención es el tocar, el tacto activo y el palpar. En las unidades receptivas encontramos a los mecanorreceptores y posiblemente los termorreceptores. En el sentido está la piel, las articulaciones y los músculos. La actividad del órgano es la exploración de muchas clases. Los estímulos disponibles son las deformaciones de los tejidos, las configuraciones de las articulaciones y el estiramiento de las fibras musculares. Por último, en la información externa obtenida encontramos a las formas de los objetos, los encuentros mecánicos, el contacto con la tierra y los estados de la materia, solidez o viscosidad, así como el calor o el frío. En el sistema olfatorio, la modalidad de atención es el oler. Las unidades receptivas son los quimiorreceptores. El sentido es la nariz.
La actividad del órgano es olfatear. Los estímulos disponibles son la composición química del medio, y en cuanto a la información externa obtenida, es la naturaleza de los olores. En cuanto al sistema gustativo, la modalidad de atención es el gusto. Las unidades receptivas son químico y mecanorreceptores. El sentido es la boca. La actividad del órgano es degustar. Los estímulos disponibles son la composición química de los objetos ingeridos y la información externa obtenida son los valores nutritivos y bioquímicos. Por último, en el sistema visual encontramos que la modalidad de atención es ver. Las unidades receptivas son los fotorreceptores, el sentido, los ojos. En la actividad del órgano encontramos a la acomodación, el ajuste pupilar, la fijación, convergencia y exploración. Los estímulos disponibles, la luz. Y por último, la información externa obtenida, encontramos a la información sobre los objetos, animales, movimientos, eventos y lugares. Teoría de la conciencia como espacio de trabajo global. Para abordar la evolución filogenética de los sistemas perceptuales, analizaremos sus bases cerebrales, según la teoría del espacio del trabajo global propuesto por Stanley Duan. Esta teoría nos permitirá comprender los mecanismos cerebrales de la percepción inconsciente, de los invariantes amodales y la percepción consciente que lleva al descubrimiento del significado. Stanley Duan publicó en el 2005 su libro que tiene por título La conciencia en el cerebro, descifrando el enigma de cómo el cerebro elabora nuestros pensamientos. La teoría del espacio de trabajo global explica los grados de estados conscientes y por defecto los estados inconscientes, generados por la propagación de la activación, el arousal. Ignacio. Según el grado de propagación de la activación, se irán generando diversos estados inconscientes y conscientes, como veremos a continuación. Desde la psicología cognitiva, los estados conscientes son memorias de trabajo u operativas, cuya función es extender el tiempo del pensamiento para resolver problemas. Experimentalmente, Duan demuestra la existencia de 3 sistemas de encendido, Ignacio, del cerebro. Esta activación hace referencia al arousal, flujo excitatorio. El sistema 1 de activación reticular, cuya función es el encendido de las áreas de la corteza cerebral. La fuerza de propagación de la activación de la neocórtex forma 2 modalidades de percepción. El sistema 2 de percepción inconsciente, en los lóbulos occipital, parietal y temporal. Y el sistema 3 de percepción consciente, los lóbulos frontales activan un sistema de circuitos neuronales de trabajo global, cuya función es mantener el pensamiento consciente por tiempo indefinido. Primer sistema de activación reticular. Distribuye la información sensorial desde el tronco encefálico hacia la corteza cerebral. Este sistema 1 de activación reticular, cuya función es el encendido de las áreas de la corteza cerebral, la fuerza de propagación de la activación de la neocórtex, forma 2 modalidades de percepción, una inconsciente y otra consciente. Asimismo, el sistema 1 crea bucles de retroalimentación para la regulación acorde al medio externo de las siguientes actividades automáticas: el sueño, la vigilia, la respiración, el control cardíaco, los planes motores, etc. Segundo sistema de percepción inconsciente de invariantes de orientación espacial, auditivas, hápticas, etc. El sistema 2 es producto de la extinción de la activación del neocórtex antes de alcanzar niveles superiores del cerebro. Sede de la percepción inconsciente de invariantes que se describe a continuación. Aprendizaje perceptual de invariantes. Las invariantes de cada sistema perceptivo aprendidos de manera implícita.
invariantes de orientación básica, dirección de la gravedad y estar empujando. Invariantes auditivas, naturaleza y ubicación de los sonidos. Invariantes ápticas, contactos con la tierra, encuentros mecánicos, formas de objetos, estados de materia, solidez o viscosidad, calor o frío. Invariantes olfativas, naturaleza de los olores. Invariantes gustativos, valores nutritivos y bioquímicos. Invariantes visuales, información sobre objetos, animales, movimientos, eventos y lugares. Tercero, sistema de percepción consciente. El circuito global de actividad consciente es equivalente a la memoria de trabajo y su función es mantener pensamientos por un tiempo arbitrario. El sistema 3, el circuito global de actividad consciente, equivalente a la memoria de trabajo, comparte información y resuelve problemas abstractos durante largos periodos de tiempo. La teoría del espacio de trabajo neuronal global propone que lo que vivenciamos como conciencia es el proceso global en que se comparte información de las memorias a largo plazo, pasado, los sistemas de evaluación, valor, los sistemas atencionales, focalización, los sistemas perceptuales, presente, y los sistemas motores, futuro. El tercer sistema es la base del aprendizaje de invariantes amodales, de emparejamiento de información que brindan los affordance. Los invariantes amodales posibilitan el descubrimiento de nuevos conocimientos y la creatividad. Aprendizaje perceptual de invariantes amodales. Se denomina invariantes amodales a la información disponible para más de un sistema perceptivo y son muy fáciles de aprender. Invariantes táctiles visuales. Emparejar las formas y texturas de objetos vistos y sentidos con las manos. Invariantes visoorientación general. Juzgar el peso de un objeto observando a otro levantarlo y levantarlo a uno mismo. Así también juzgar la capacidad de salto ante un abismo. Invariantes audiovisuales. Emparejar lo que se ve con lo que se oye. Invariantes gustativo-olfatorio. Emparejar el sabor con el olor de los affordance. Invariantes olfatorio-áptico. Emparejar el olor con lo que se palpa y manipula. Invariante visual-olfativo-áptico. Es emparejar cualidades de forma, color, textura, color y estado de materia. Análisis ontogenético de los sistemas perceptuales. Un análisis ontogenético implica unidades de tiempo de meses y años. La psicología ecológica es líder en la investigación del desarrollo perceptivo, pues la psicología cognitiva, basada en la teoría del procesamiento de información, tiene problemas metodológicos para hacer investigación ontogenética. Eleanor Gibson, esposa de J.J. Gibson, continuó con las investigaciones en psicología del desarrollo desde la perspectiva ecológica. El concepto de utilidad affordance no implica ni innatismo ni empirismo. Las construcciones genéticas características de un animal en particular propician la actividad exploratoria que culmina en el aprendizaje de qué es aquello que puede utilizar del medio ambiente. Eleanor J. Gibson, psicóloga del desarrollo. 5 conclusiones sobre el desarrollo perceptivo. Hacia la década de 1960, los métodos para estudiar la percepción de los niños se habían multiplicado para investigar las conductas exploratorias normales de los bebés, especialmente la visión. Según Eleanor J. Gibson, 2002, sabemos muy poco acerca del desarrollo perceptivo que tiene lugar después de los primeros 2 años de vida. Sin embargo, se ha llegado a determinar los siguientes hechos. La percepción de los sucesos es prospectiva o anticipatoria. Por ejemplo, la percepción anticipatoria para coger objetos en movimiento desarrolla la destreza de alcanzar objetos. El movimiento es importante para revelar la existencia de propiedades de sucesos, de objetos y de la organización del entorno. Por ejemplo, la percepción del movimiento biológico. La percepción está unificada multimodalmente, integración multisensorial de invariantes amodales. Al mes de edad, los niños parecen detectar
y unificar información áptica y visual en relación con la sustancia del objeto. Las propiedades de una configuración más amplia se hacen disponibles multimodalmente a medida que se desarrollan las destrezas motoras y las nuevas pautas de acción. Por ejemplo, la amenaza affordance de la caída en un precipicio visual. Los niños se perciben a sí mismos, self, como una unidad distinta del mundo, autoconocimiento, la autopercepción para el desarrollo del control motor. El desarrollo del self. La orientación ecológica rechaza el supuesto cognitivo de la pobreza del estímulo. Esto es, que los perceptores deben valerse de representaciones mentales, dado que solo tienen acceso a datos sensoriales fragmentarios y falibles. Lo que percibimos son especialmente las utilidades, affordance, las posibilidades de acción afectiva. Ulrich Neisser, psicólogo cognitivo. La percepción, acción, affordance, hace evolucionar al self. El desarrollo del self. El self hace referencia a las capacidades autorreflexivas para la autopercepción, el autoconocimiento y la autorreferencia, yo. Según Ulrich Neisser, 2002, estas capacidades evolucionan en diversos nichos ecológicos y las experiencias intersubjetivas, las actividades de dos personas. La percepción no transforma el mundo, en cambio, sí transforma al perceptor. Por lo tanto, la percepción-acción aumenta nuestras destrezas para hacer evolucionar al self. Tenemos la idea de que somos agentes, sujetos de acciones y no meros objetos pasivos. En otras palabras, la libertad y responsabilidad de acciones. Siguiendo a J.J. Gibson, el desarrollo del self está determinado por las utilidades, affordance, en las que estamos implicados, es decir, el mundo de las posibilidades y responsabilidades estructurado pragmáticamente. Por ejemplo, percibir una escalera como algo escalable requiere de nuestra autopercepción para evaluar nuestra capacidad de movimiento y acción. Ver una silla como algo para sentarse implícitamente requiere de nuestra autopercepción de nuestra talla, peso y forma. El ciclo perceptivo según Ulrich Neisser. La percepción no sirve meramente para confirmar algo preexistente, sino también para proporcionar nueva información a los organismos. Ulrich Neisser, psicólogo cognitivo. Ciclo perceptual de Neisser. 1. De lo que sabemos dependerá la información que buscaremos. 2. De la forma en que busquemos la información dependerá lo que encontremos. 3. De la forma en que recibamos la información cambiará nuestro conocimiento. Según Neisser, 1981, la percepción es un proceso continuo. Los esquemas son estructuras preexistentes en la memoria a largo plazo, que dirigen la actividad perceptual y se modifican por la experiencia. La percepción es una actividad que depende de los esquemas anticipatorios, que aseguran la continuidad temporal y espacial de la percepción, lo cual le asegura el descubrimiento del significado. La exploración activa involucra varios sistemas perceptuales, trabajando simultáneamente para descubrir las utilidades potenciales, affordance, del objeto. Las invariantes amodales orientan y optimizan las decisiones del perceptor. El ciclo perceptual de Neisser, 1976, explica cómo se puede percibir el significado de los fenómenos. El proceso se inicia con los esquemas cognitivos previos que dirigen la exploración. La acción exploratoria muestrea la información accesible del objeto y como efecto se descubren nuevos significados que modifican los esquemas cognitivos iniciales. La percepción no transforma al mundo, en cambio sí transforma al perceptor. A continuación aplicaremos este modelo para entender el proceso de descubrimiento de los geopolímeros por los hechiceros huancas. Arqueología cognitiva de la creación de rocas artificiales, geopolímeros. El ciclo perceptivo permitió a los hechiceros huancas descubrir el affordance de la chicha de maíz y el guano para crear rocas artificiales.
Affordance de la chicha fermentada. Descubrimiento de la técnica de ablandamiento de la piedra caliza. La chicha fermentada contiene ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos ablandan la piedra caliza. La piedra ablandada se transforma en una pasta moldeable. Ablandamiento de la piedra con ácidos carboxílicos. La chicha de maíz fermentada contiene ácidos carboxílicos que permite descubrir nuevas utilidades. Affordance. Ácido acético, vinagre, ácido oxálico, sustancia tóxica y cáustica, produce quemaduras, ácido cítrico, fermentación de la sacarosa que sirve para erosionar y desgastar. Esto funciona perfectamente con la piedra caliza, se desgasta con este ácido orgánico. Affordance del guano. Descubrimiento de la técnica de endurecimiento de las rocas artificiales. Las piedras de Pumapunku y el guano tienen los mismos componentes químicos. Se concluye que el aglutinante es el guano, que tiene propiedades adhesivas como el endurecedor de los geopolímeros. Aves guaneras del mar peruano. Los científicos modernos, al observar con el microscopio óptico una muestra del monumento Pumapunku y de guano, comprueban que ambos tienen la misma química. Por lo tanto, concluyen que el aglutinante es el guano, que tiene los elementos para la reacción química de propiedades adhesivas como el endurecedor de los geopolímeros. Análisis microgenético de los sistemas perceptuales. Un análisis microgenético implica unidades de tiempo de milisegundos y segundos. El análisis microgenético implica el uso de test psicométricos y trabajo de laboratorio. La psicología ecológica no acepta los modelos de procesamiento de información. La psicología ecológica no acepta las conclusiones de las investigaciones de laboratorio sobre la percepción, porque llevan al dilema del innatismo o el empirismo. Este dilema se puede evitar si aceptamos que hemos evolucionado con sistemas perceptuales, que descubre el significado de ciclos perceptivos, como lo propone Ulrich Neisser. Gibson no aceptó los modelos basados en el procesamiento de información, pues a los perceptores activos les bastan los datos sensoriales, bottom-up. La percepción no requiere representaciones mentales en las memorias semánticas, top-down. Sin embargo, debemos explicar la naturaleza inconsciente del aprendizaje perceptivo de las invariantes amodales. Las investigaciones neurocientíficas han avanzado en la comprensión de percepción consciente e inconsciente. Evidencias científicas del aprendizaje perceptivo de invariantes amodales. Percepción consciente e inconsciente. Stanislas Dehaene, autor del libro del 2015 La conciencia en el cerebro, descifrando el enigma de cómo el cerebro elabora nuestros pensamientos. Clasificación de estados inconscientes. Basado en la teoría del espacio de trabajo global, Stanislas Dehaene propone entender el acceso a la conciencia y por defecto entender los estados inconscientes. Según la evidencia empírica, se puede plantear la siguiente taxonomía de operaciones inconscientes distribuidos en el sistema 1 y 2. Estado preconsciente, estado subliminal, estado de patrones desconectados, estado de intuición inconsciente y estados de conocimientos inconscientes aprendidos. Estados de conocimiento inconsciente. Una información puede permanecer inconsciente por varios motivos. En cualquier momento dado, solo un pensamiento puede encender el espacio de trabajo global para acceder a la percepción consciente. Otros estímulos no logran obtener acceso a la conciencia, ya sea porque no se presenta atención a ellos, lo cual les impide ingresar en el espacio de trabajo, estímulo preconsciente, o porque son estímulos de vida muy corta y no logran activar el espacio de trabajo, estímulo subliminal.
Tampoco somos conscientes de la información que se codifica en procesadores desconectados del espacio de trabajo. Por último, una gran cantidad de información inconsciente descansa en nuestras conexiones cerebrales, intuición inconsciente, y los micropatrones de actividades cerebrales, conocimientos inconscientes aprendidos. Estado preconsciente. Un estado preconsciente es una conciencia en espera. En otras palabras, es una información inconsciente que podría volverse consciente en cualquier momento, porque ya fue codificada en una asamblea de neuronas, memoria de trabajo. Su acceso a la conciencia dependerá de si se le presta atención. Por ejemplo, nuestras actividades automáticas. No percibimos de manera consciente la mayor parte de lo que hacemos y sabemos. Recordar las imágenes oníricas de un sueño. Ejecutar una acción de manera maquinal como el recuerdo de un rostro, un número telefónico o un procedimiento matemático. Dicha información inconsciente se acopia temporalmente en almacenes de memorias transitorias, en espera de acceder a la conciencia. En caso de llevarse a la conciencia, la vivenciamos de modo retrospectivo. En caso de no acceder a la conciencia, poco a poco caerá en el olvido. A nivel neuronal, un estímulo preconsciente genera una activación fuerte en el sistema 3, es decir, provoca una ignición, un encendido fuerte del espacio de trabajo global, pero sin amplificación. Esta inhibición es debido a un cuello de botella, un filtro atencional que evita que veamos dos cosas a la vez y realicemos dos tareas que requieran mucho esfuerzo simultáneo. Estado subliminal. La palabra subliminal significa estar debajo del límite de la conciencia. Etimológicamente, está formado por el prefijo sub, bajo, el lexema limis, límite, más el sufijo al, relativo a. Las características de un estímulo subliminal es que tiene una vida demasiado breve, inferior a 100 milisegundos, para causar ignición global y generar una percepción consciente. Por lo tanto, un estímulo subliminal se extingue en el sistema 2, antes de alcanzar niveles superiores en el sistema 3 del cerebro. Un estímulo subliminal nunca se volverá consciente por ser demasiado breve. Por más que se le preste atención, será invisible. En cambio, un estímulo preconsciente llegará a serlo si se le presta atención. Esta es una diferencia clave, con muchas consecuencias a nivel neuropsicológico. Experimento de motivación subliminal. ¿Cómo decide nuestra atención si un estímulo es relevante? En el experimento, la imagen de una moneda de un penique o de una libra esterlina sirvió como incentivo subliminal. La tarea de los sujetos experimentales era apretar un sistema de palancas para medir la modulación inconsciente de la fuerza, y si lograban exceder determinada cantidad de fuerza, ganarían dinero. Al principio de cada ensayo, la imagen de una moneda indicaba cuánto dinero estaba en juego, y algunas de esas imágenes se mostraban demasiado rápido, lo que impedía que se les percibiera de forma consciente. Si bien los participantes negaban ser conscientes de la imagen de una moneda, hacían más fuerza cuando su ganancia potencial era una libra que cuando estaba en juego un penique. Es más, la expectativa de ganar una libra hacía que las manos de los sujetos sudaran por anticipación por este premio inconsciente. Es decir, había una anticipación inconsciente de los circuitos de la recompensa, las cuales se activaban subrepticiamente. Sin embargo, los sujetos no eran conscientes de cuál era la causa para la variación de su comportamiento de un ensayo a otro. No tenían idea de que su motivación se estaba manipulando de manera inconsciente, con el estímulo subliminal, una libra esterlina. Este experimento de motivación subliminal demuestra que incluso un valor simbólico, como el del dinero, se puede apreciar de manera inconsciente.
los incentivos inconscientes son implantados en nuestra mente en nuestras actividades culturales. El estímulo subliminal del experimento nunca se volverá consciente por ser demasiado breve. Por más que se le preste atención, será invisible. Sin embargo, en la vida real sí pueden hacer conscientes si se le presta debida atención. La atención selectiva está guiada por la asignación de un valor a cada objeto potencial del pensamiento. Estado de procesadores desconectados. Las representaciones inconscientes denominados estados de patrones desconectados de la percepción consciente hacen referencia a las actividades automáticas como el sueño, la respiración, el control cardíaco, los planes motores, etc. Los patrones desconectados están encapsulados en el tronco cerebral. Residen en el sistema 1, responsable de la activación reticular. Por ejemplo, la respiración no requiere de regulación consciente porque posee bucles de retroalimentación que se adaptan a los niveles de oxígeno y dióxido de carbono que circulan en la sangre. Las actividades automáticas están desconectados del espacio de trabajo global en la corteza prefrontal y parietal, sistema 3. Se evidencia en casos neuropsicológicos de accidente cerebrovascular, ACV, como el síndrome de desconexión, donde el paciente pierde la conciencia de su propio plan motor. Estado de intuición inconsciente. Un estado de intuición inconsciente se caracteriza por la activación de micropatrones que nuestros sentidos detectan, pero que nuestra conciencia pasa por alto. Nuestros sentidos detectan estímulos que activan memorias implícitas, pero no logran ser evaluadas por la memoria de trabajo. Por lo tanto, se evidencia una disociación entre comprensión y conciencia. En un caso de agnosia visual, estudiado por los neuropsicólogos Melvin Goodale y Brenda Milner en 1991, se evidencia la disociación entre comprensión y conciencia. La paciente D.F., de 34 años, sufrió una intoxicación con monóxido de carbono, quedando casi ciega. No podía reconocer un cuadrado de un rectángulo, no lograba reconocer la orientación vertical, horizontal u oblicua de una línea inclinada. Sin embargo, su sistema de gestos todavía era notoriamente funcional. Cuando se le pedía que pasara una tarjeta por una rendija inclinada, cuya orientación sin duda no podía percibir, su mano se comportaba con una precisión perfecta. Su sistema motor siempre parecía ver de manera inconsciente. Los pacientes con lesiones cerebrales prueban que las imágenes inconscientes se procesan en la corteza. D.F. podría insertar una tarjeta en la rendija, lo que sugiere que los movimientos complejos de la mano pueden guiarse inconscientemente. Evidencia científica del estado de intuición inconsciente. Caso de negligencia espacial. John Marshall y Peter Halligan, en 1988, demostraron que los pacientes con negligencia espacial no son ciegos en el campo visual izquierdo. Sus retinas y su corteza visual primaria son perfectamente funcionales. Sin embargo, una lesión en el nivel más alto no les permite prestar atención a esta información y registrarla en el nivel consciente. Se mostraron las imágenes de dos casas, una de las cuales el lado izquierdo se estaba incendiando. El paciente negaba con vehemencia ver alguna diferencia entre ellas. Decía que las casas eran idénticas. Pero cuando se le pedía que eligiera en cuál preferiría vivir, sistemáticamente evitaba elegir la casa que se estaba incendiando. Se concluye que el cerebro del paciente procesaba la información con profundidad suficiente para categorizar el fuego como un peligro que evitar, pero no era consciente del porqué de su decisión. Este hecho demuestra la existencia de dos sistemas de percepción, uno inconsciente y otro consciente. Asimismo, demuestra que nuestro cerebro comprende de manera implícita
aunque no sea consciente explícitamente. Estado de conocimientos inconscientes aprendidos. Un estado de comprensión inconsciente aprendido hace referencia a operaciones automáticas originadas por la rumia cognitiva, con la finalidad de resolver problemas. La rumia cognitiva es el estado de reflexionar sobre las representaciones mentales hasta hacerlas implícitas o automáticas. Se trata de entrenamiento en evaluación inconsciente, detección inconsciente de errores, movimientos inconscientes, por ejemplo, prácticas de piano, cálculos inconscientes, aritmética mental, atención inconsciente, comprensión de significados inconscientes, reconocimiento de rostros inconscientes, recuerdos episódicos, dónde, cuándo y con quién ocurre un evento, lectura inconsciente, reglas gramaticales inconscientes, sonidos inconscientes, el efecto McGurk, miedos inconscientes, etc. Evidencias científicas del estado de conocimientos inconscientes aprendidos. Efecto McGurk. Interacción entre acción, audición y visión. Percepción audiovisual del habla. Ejemplo, lectura de labios, método Tadoma, ventriloquía. Efecto McGurk. Neuronas multimodales que responden a estímulos visuales y sonoros que se presentan en la misma área espacial. Análisis histórico-cultural de los sistemas perceptuales. Un análisis histórico-cultural implica conocer los instrumentos y sistemas simbólicos. La cognición no es copiar ni construir el mundo, la cognición es más bien el proceso que nos mantiene activos y hace cambiar a las criaturas en contacto con un mundo de eventos cambiantes. El conocimiento tecnológico ancestral es de origen extraterrestre. ¿Es necesario apelar a las hipótesis de los antiguos astronautas para explicar cómo se originó el conocimiento tecnológico ancestral de los geopolímeros? La respuesta es no. Lo que debemos hacer es cambiar el paradigma de la comunicación para entender las diversas maneras de razonamiento humano para crear conocimientos tecnológicos, saber cómo, sin los conocimientos científicos, saber qué. Crítica a la teoría matemática de la comunicación. La teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon y Warren Weaver en 1948 se ha impuesto como modelo dominante en las diferentes disciplinas científicas. Sin embargo, dicho modelo aplicado a la comunicación humana tiene las siguientes limitaciones. Es un modelo unidireccional, es decir que las flechas llevan la información en un solo sentido. Concibe al receptor pasivo, trivializa la función del oyente o lector, quien solo debe encontrar el significado en las palabras del mensaje codificado. Deja de lado la cultura porque impone el supuesto de que el significado está solo en el mensaje codificado, es decir, deja de lado la capacidad de interpretación, de razonamiento del receptor en base a su desarrollo cultural. En consecuencia, es necesario adoptar nuevas herramientas conceptuales para entender la mente humana. Nueva teoría de la comunicación humana. Dan Sperber y Dreide Wilson proponen en 1986 una nueva teoría de la comunicación humana basada en el principio de relevancia. La comunicación es un proceso inferencial, por lo tanto, debemos prestar atención a la psicología del razonamiento. La clave de un mensaje coherente y cohesionado está en cumplir su objetivo comunicativo, motivar de entrada al receptor del mensaje en base al principio de relevancia. La relevancia no es cuestión de todo o nada, sino de grado en base a un análisis costo-beneficio. Principio de la relevancia. Existen dos variables en la psicología del razonamiento. El primero es el efecto cognitivo contextual, significa que es el costo-beneficio de la reorganización cognitiva, mientras que el segundo, el efecto de procesamiento, significa que es el costo-beneficio del esfuerzo por comprender la información. En resumen, una información es relevante cuando es fácil de comprender y reorganiza nuestros conocimientos, opiniones y creencias. El efecto cognitivo contextual menciona que los beneficios de la comunicación deben ser la modificación o reorganización de los supuestos del oyente o lector. Cuanto mayor sean los efectos cognitivos, mayor será la relevancia del material de entrada, el cual puede ser oral, escrito o visual.
El efecto de procesamiento menciona que el costo del esfuerzo mental del receptor debe minimizarse. Los recursos de atención y de procesamiento de los seres humanos se centran en aquella información que parezca relevante. Cuanto menor sea el esfuerzo de procesamiento, mayor será la relevancia del material de entrada. El ojo clínico del pensamiento mágico. El principio de relevancia puede ser aplicado para entender el pensamiento mágico de los hombres de la antigüedad, pero también del hombre moderno en su contexto cultural. Un pensamiento mágico se caracteriza por ser un razonamiento precientífico que está orientado hacia la relevancia, es decir, obtener información con el mínimo de esfuerzo mental y la mayor reorganización cognitiva para optimizar las decisiones. Veamos el caso de Julio César Tello, quien invocaba a los espíritus ancestrales para optimizar sus decisiones. El pensamiento mágico de Julio César Tello. Julio César Tello fue el primer arqueólogo indígena de Latinoamérica, padre de la arqueología peruana. Descubrió las culturas Chavín y Paracas. Estudió medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias a una beca, realizó estudios en la Universidad de Harvard, logrando su maestría en medicina en 1909 y arqueología en 1911. En la Universidad de Berlín hizo estudios de especialización en antropología en el año 1912. Asimismo, Julio César Tello descubrió la cultura chavín. Propuso la tesis del autoctonismo de la cultura peruana precolombina, refutando la teoría de la procedencia mesoamericana que proponía la influencia de México y Centroamérica. Estudió la craneoctomía de la cultura Paracas. Julio César Tello además combinó su pensamiento científico con el ojo clínico del pensamiento mágico. Hacía rituales taumatúrgicos para invocar a los espíritus ancestrales para guiar sus excavaciones arqueológicas. Cuando era niño, Tello escuchó los relatos acerca de las antiguas deidades de la región Pariacaca y Guayayo en Guarochirí, su tierra natal. Asimiló los relatos acerca de las antiguas deidades de la región Pariacaca y Guayayo. Entendió la naturaleza de los ciclos agropecuarios y que la naturaleza es una entidad viviente y animada. Según la cosmovisión andina, el adoratorio de Pariacaca es una de las más importantes deidades del Tahuantinsuyo. Por ello, era motivo de peregrinación a ese espacio sagrado que era unido por el camino del Inca. En el Nevado Pariacaca se realizaron las hazañas de los dioses y héroes prehispánicos, narrados en su manuscrito de Guarochirí. Describió las ceremonias taumatúrgicas por intermedio del hechicero o sacerdote. Bailes, cantos en quechua, libaciones de chicha y mascar coca. Guamanripa, planta medicinal para el resfriado y neumonía, y raíces diversas de plantas aromáticas. Rendir homenaje a los espíritus de sus antecesores que allí tienen sus moradas y prodigarle los productos más selectos de sus cosechas agrícolas. Toda esta información relevante estuvo en el núcleo de las decisiones de Julio César Tello. La teoría de la relevancia propuesta por Sperber y Wilson en 1986 puede explicar cómo el pensamiento mágico del hombre de la antigüedad buscó información relevante para guiar el descubrimiento de nuevos conocimientos tecnológicos. ¿Saber qué? Sin tener conocimientos científicos. Saber cómo. En cuanto al trabajo de campo, se aplicó un instrumento a 4 individuos de diferentes grupos etarios, de 14, 20, 45 y 60 años. Primero se les indicó el objetivo de la presente escala, la cual es ponderar su percepción sobre la creación de monumentos peruanos según su experiencia. Posteriormente se leyó las instrucciones y se les dio un periodo de máximo 5 minutos para contestar. Resultados. Referente a la creación de grandes monumentos, el adolescente afirma que probablemente sea producto del hombre haciendo uso de la ciencia o a base de recursos naturales. Asimismo, descarta la posibilidad que sean producto de rituales mágicos y presenta una postura neutral respecto a la creación por seres de otro mundo o seres divinos.
En cuanto a la ideación de estos monumentos, indica como probable que solo sea gracias al ser humano. Además, cree que es improbable que haya sido ideado por seres de otro mundo. Finalmente, es neutral respecto a la ideación por intervención divina. Respecto a la creación de los grandes monumentos, un joven de 20 años indica que es improbable que estos hayan sido creados por seres de otro mundo y que el hombre haya utilizado rituales mágicos para su creación. Asimismo, mantiene una postura neutral al considerar que el hombre utilizó la ciencia para dicha creación. Por último, considera que es probable que hayan sido creados por algún ser divino y que estén basados en recursos extraídos de la naturaleza. En cuanto a la ideación de los grandes monumentos, el participante indica que es improbable que hayan sido ideados por seres de otro mundo y probable que fueran ideados por el hombre o un ser divino. En cuanto al adulto de 45 años, considera probable que los grandes monumentos de las culturas fueron creados haciendo uso de la ciencia y de recursos naturales. En cambio, considera improbable que fueran creados por rituales mágicos o seres divinos. Respecto a la ideación de los grandes monumentos, considera que es probable que hayan sido ideados por seres de otro mundo. Por el contrario, considera improbable la ideación por un ser divino. Además, mantiene una postura neutra al considerar que el hombre pudo haber ideado los grandes monumentos. En cuanto al varón de 60 años, considera que es improbable que los grandes monumentos de las culturas peruanas hayan sido creados por el hombre haciendo uso de la ciencia o realizando rituales mágicos. Todo lo contrario, considera que fueron creados por seres de otro mundo o por seres divinos. Mantiene una postura neutral con respecto a la creación en base a los recursos extraídos de la naturaleza. Por otro lado, sostiene que es probable que los grandes monumentos de las culturas peruanas hayan sido ideados por seres de otro mundo. Asimismo, conserva una postura neutral sobre el hombre o intervención divina. Discusión. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo los pueblos de sociedades primitivas, sin conocimiento de física, geología, biología ni química, lograron descubrir procedimientos para crear rocas artificiales, lo que hoy se conoce como geopolímeros? Para Gibson, por medio de la interacción entre la naturaleza y el hombre. Este último captó los recursos de la naturaleza a través de los sentidos y posteriormente les dio un significado o sentido direccionándolo a las construcciones megalíticas como herramientas. La mayoría de encuestados creen que el hombre realizó construcciones megalíticas basadas en el conocimiento científico. Sin embargo, la teoría indica que es probable que dichas construcciones se hayan realizado tomando en cuenta la intuición. Asimismo, todos ellos estuvieron de acuerdo en que los elementos utilizados para las construcciones megalíticas fueron los recursos que se encontraron en su medio, lo cual condice con la teoría de Gibson. Finalmente, luego de revisar la teoría científica, pasamos a observar su contraparte, ya que se rescata que algunos encuestados no descartan la posibilidad de que hubo influencia de seres de otros mundos o intervención divina para la construcción o ideación de los grandes monumentos conocidos en la actualidad. ¿Qué tipo de razonamiento permitió descubrir la técnica geopolimérica ancestral usada por los hechiceros Huanca? Davidovits pudo descubrir que los monumentos de Pumapunku de la cultura Huanca contenían componentes orgánicos que indican que las grandes rocas habían sido moldeadas. Esta técnica geopolimérica, según un estudio etnológico, fue utilizado por los hechiceros Huanca. Para llegar a este conocimiento tuvieron que disponer de un razonamiento analógico haciendo uso del aprendizaje perceptual que implica captar la disposición ordenada de las invariantes amodales. Deirdre Getnet nos menciona que el razonamiento analógico se basa en el descubrimiento, puesto que hace uso de las semejanzas, inferencias, transferencias de conceptos, situaciones o dominios para explicar temas nuevos, importantes porque pueden servir como modelos mentales. Asimismo, este tipo de razonamiento utiliza la resolución de problemas y la creatividad. Por tanto, se puede decir que los hechiceros huancas utilizaron su intuición para descubrir conocimientos tecnológicos que ayudaron a la creación de rocas artificiales.
En cuanto a la encuesta, la mayoría de los participantes indicaron que es fuertemente probable que los grandes monumentos de las culturas peruanas hayan sido creadas mediante los recursos naturales. Por otra parte, los jóvenes encuestados indican como más probable que los grandes monumentos hayan sido ideados por los hombres, mientras que los adultos encuestados indicaron que era probable por seres de otro mundo. Se puede comparar que los jóvenes encuestados indican que el hombre presentó un razonamiento, lo que se relaciona con la teoría de Gettner y el pensamiento analógico. Conclusiones. 1. A nivel filogenético, la mente humana ha evolucionado interactuando con el medio ambiente. Siguiendo a James Gibson, hay 4 tipos de actividades que lleva al aprendizaje perceptivo: el de exploración, ajuste, orientación y optimización de las decisiones. 2. Los sistemas de percepción humana pueden clasificarse funcionalmente en 5 modos de atención abierta, los cuales son mirar, escuchar, sentir, oler y saborear, juntos con el sistema superior de orientación. Los sistemas perceptuales y el affordan, invitación de los objetos a utilizarlos, generan invariantes amodales, emparejamientos táctil-visuales, visual-olfativo-áptico, etc. 4. La información de las invariantes amodales no tiene que ser aprendida por asociación o mediada por palabras. Simplemente la conducta es orientada por la percepción, la acción y la atención. Por lo tanto, los pueblos de sociedades primitivas pudieron descubrir conocimientos tecnológicos, saber cómo, sin haber desarrollado conocimientos científicos, saber qué. 5. Las invariantes amodales propician el razonamiento analógico que coadyuva en la formación de categorías y conceptos intuitivos para el pensamiento proposicional. En ese sentido, podemos afirmar que el razonamiento analógico permitió el descubrimiento de la técnica de geopolímeros utilizada por los hechiceros Huanca. 6. A nivel ontogenético, el ciclo perceptual de Neisser en 1976 explica cómo se puede percibir el significado de los fenómenos. El proceso se inicia con los esquemas cognitivos previos que dirigen la exploración. La acción exploratoria muestra la información accesible del objeto y como efecto se descubren nuevos significados que modifican los esquemas cognitivos iniciales. Este modelo puede explicar el proceso de descubrimiento de los geopolímeros por los hechiceros huancas. 7. A nivel microgenético, existen investigaciones experimentales sobre percepción consciente e inconsciente para entender el aprendizaje perceptivo de invariantes amodales. 8. A nivel histórico-cultural, es innecesario la hipótesis de la intervención de extraterrestres ancestrales para explicar cómo se originó el conocimiento tecnológico de los geopolímeros en los hechiceros huancas. 9. La teoría de la relevancia propuesta por Sperber y Wilson en 1986 puede explicar cómo el pensamiento mágico del hombre de la antigüedad pudo descubrir nuevos conocimientos tecnológicos, saber cómo, saber procedimental, sin contar con conocimientos científicos, saber qué, saber proposicional.